Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros vamos a exponer el tema de sobrecarga de operadores unarios. Los integrantes del equipo son López Batres Emanuel, un servidor Cruz Hernández Carlos Iván, Galindo Lomeli Enrique y Hernández Díaz Loan. Y bien, ¿qué son los operadores? Los operadores son símbolos que indican cómo se debe manipular los operandos. Los operadores junto con los operandos forman una expresión que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Un ejemplo de los operandos, de un operando es el signo de suma, el cual se puede usar tanto para, por ejemplo, para sumar dos variables o dos constantes, o también se puede usar para incrementar una variable o una constante. Bueno, los operandos pueden ser constantes, como ya les había comentado, variables o llamadas a funciones, siempre que éstas devuelvan algún valor. El compilador evalúa los operandos, algunos de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda, siguiendo un orden de precedencia. Este orden se puede alterar utilizando paréntesis para forzar al compilador a evaluar primero las partes que se deseen. Por ejemplo, y aquí les puse un ejemplo de la fórmula de un trapecio, que es base mayor más base menor por altura entre 2. Pero si se pueden dar cuenta, aquí base mayor más base menor están entre un paréntesis. Entonces el compilador va a dar prioridad y va a hacer primero esa operación. Después, afuera de ese paréntesis, está multiplicando a la altura, que toda esa multiplicación está entre otro paréntesis, la cual el compilador va a hacer énfasis en esa operación y por último toda la operación la va a dividir entre dos y así es como el compilador da prioridad a lo que está entre los paréntesis. Y bueno, ¿qué son los operadores unarios? Existen tres tipos de operadores, ya son los unarios, los secundarios y los ternarios, pero los más comunes son los unarios y los binarios. Y bueno, los operadores unarios son operadores aritméticos que realizan una acción sobre un solo operando. Y es muy fácil detectar a un operador unario porque nada más está utilizando ya sea una variable o una constante, la cual se va a ir modificando o evaluando. Y bueno, los operadores susceptibles a una sobrecarga son el más y el menos, eh, los operadores unarios de incremento y decremento, que aquí se usan el doble signo de más y el doble signo de menos, los operadores de puntero, referencia e indirección, el operador de manejo de bits, bitwise, complemento a uno, y el operador de negación lógica, que se expresa con el signo de admiración. Y bueno, ¿qué es la sobrecarga? La sobrecarga de operadores es la capacidad para transformar los operadores de un lenguaje. Cuando nos referimos a transformar, es que los operandos que entran en juego no tienen que ser los que admiten el lenguaje por defecto. Y aquí tenemos un ejemplo en el que se está incrementando la variable x y la sintaxis para sobrecargar el operador de incremento es la palabra reservada operator, seguido del operador que se va a sobrecargar, que en este caso es el incremento, que se escribe con los dos símbolos de suma, y entre paréntesis la variable. O también se puede poner como la variable punto la palabra reservada seguido de eh, el operador que se va a sobrecargar y el paréntesis. Más adelante se va a explicar más sobre la sintaxis. Y bueno, un operador unario se puede definir como una función de un argumento o como una función miembro sin argumento, que es el caso más frecuente, pero nunca como las dos a la vez.
Los operadores proporcionan a los programas una notación concisa para expresar manipulaciones a objetos de tipo integrados, aunque también se pueden utilizar operadores con tipos definidos por el usuario que esté llevando el programa. Las reglas que sigue C++ para seleccionar una función sobrecargada son las siguientes. Si existe una correspondencia exacta entre los tipos de parámetros de la función llamadora y una función sobrecargada, se utiliza dicha función. Si no existe una función correspondencia exacta, pero sí se produce una conversión de un tipo a un tipo superior, ya puede ser de int a long o de float a double, entonces se utilizará la función seleccionada. Y si una función sobrecargada se define con un número de variable de parámetros mediante el uso de los puntos suspensivos, se puede utilizar como una coincidencia potencial. Ahora vamos a ver la sintaxis. El prototipo de método para sobrecargar un operador unario es el siguiente. Observemos la línea resaltada en color en letras negritas. Dice tipo, seguido de objeto, operator, operador y un paréntesis. Vamos a ver un poco a fondo qué es esto. Cuando decimos tipo nos referimos al tipo, a la naturaleza de nuestro objeto. Puede ser público, privado o protegido, dependiendo de cómo se haya declarado en la clase. Con el nombre del objeto, aquí llamamos a el objeto, mandamos a llamar al objeto que vamos a sobrecargar, va el nombre del objeto de la clase. Después se sigue la palabra reservado operator, que siempre debe ir cuando vayamos a realizar una sobrecarga. Después el operador unario, que puede ser más o menos, de incremento decremento. Estos son los operadores típicamente usados. Después tenemos dentro del paréntesis que vamos a escribir a la variable el objeto que queremos cambiar o a la que le vamos a hacer en este caso un incremento. Viendo un ejemplo, tenemos aquí, es una clase que iba a ser usada para un programa que te manejaba números complejos. Vemos que empieza con static, complex num, operator, más, complex num a. Tenemos la abertura y cerradura de llaves y su método. Pero vamos a concentrarnos un poco en lo que es la sintaxis únicamente. Vemos que empieza con static. Static es una palabra reservada que vamos a utilizar únicamente cuando querramos que nuestro objeto trabaje con un único valor que no va a cambiar durante la ejecución del programa. Va a ser constante. Después tenemos la palabra operator, seguida de más, o que sería el incremento que se le va a realizar al objeto. Después entre paréntesis tenemos complex num a, que vendría a ser la variable del objeto antes nombrado, que sería a del objeto complex num. Vayamos con lo siguiente. Para una sobrecarga de funciones o métodos. La sobrecarga de funciones es el proceso de definir dos o más funciones que tienen el mismo nombre, pero difieren en los parámetros que requieren y en el tipo de resultados que van a arrojar. Resultan herramientas muy útiles para facilitar la escritura del programa, pero si se usan en exceso puede resultar perjudicial porque así como ayudan, pueden en exceso dificultar la lectura del código del programa. Tenemos varios tipos de escritura, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos de forma prefija y postfija. Son dos tipos diferentes de sobrecarga de escritura esencialmente, pero dependiendo de si usas un prefijo o un postfijo va a cambiar la forma del código. Por ejemplo, veamos sobrecarga de operador de incremento de forma prefija. Dentro de la clase, entre paréntesis tenemos más p. Vemos que dice punto, ampersand, punto, dos puntos, operador, más, paréntesis, punto y coma. Vemos que dice forma prefija. Esta es la escritura para una sobrecarga de una función de forma prefija, como si fuera una clase. Vemos que primero se llama a un constructor, después se llama al ampersand y usamos una palabra reservada, dos puntos, palabra reservada y nuestro operador de unitario de incremento o decremento.
Con el segundo ejemplo tenemos sobrecarga de operador de incremento de forma prefija como método. Es igual a una sobrecarga usando la forma de escritura prefija, o sea, más p, y vemos que trabaja de la siguiente forma: punto, ampersand punto, dos puntos, operador, más y un paréntesis. Aquí primero hacemos un llamado a la clase, después usamos el ampersand y llamamos a un constructor, dos puntos, usamos una palabra reservada, después llamamos al operador, que puede ser más o menos, cerramos paréntesis y damos un punto y coma. Ya después abrimos y cerramos unas llaves y mandamos a llamar o crear nuestras variables. En este caso son chord x igual a 1 y chord y igual a 1. Se están inicializando en 1. Después vemos que dice return this. Este return this nos va a ayudar a que cuando le haga un incremento a nuestras variables, se le va a aplicar tanto a x como a y nos va a dar ambos juntos, o sea, para que no marque ningún tipo de error. Después tenemos la sobrecarga del operador de incremento de forma postfija dentro de la clase. Esto ya es dentro de una clase o como si fuera una clase, pero de forma postfija. P más. Vemos que primero llamamos a un constructor. Aquí se usó la palabra punto. Después usamos la palabra reservada operador. Y después llamamos a nuestro operador unitario de incremento o decremento. Y adentro manejamos una variable de tipo int que dice tipo de datos variables. Y cerramos con punto y coma. Para una sobrecarga de operador de incremento de forma postfija como método, primero vamos a llamar a nuestra clase, posteriormente a nuestro constructor, usamos doble punto, después ya usamos la palabra reservada, después llamamos a nuestro operador unitario de incremento-decremento y nuevamente dentro vamos a manejar una variable de tipo int. Abrimos y cerramos llaves y vamos a manejar nuestras variables ya inicializadas, chord x más igual a 1 y chord y igual a 1. Después el return, y aquí ya no usamos el return this, aquí usamos únicamente return y el nombre de punto con nuestras coordenadas inicializadas para que nos devuelva las funciones del sobrecargador, los valores del sobrecargador. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos, compañeros, compañeras, maestra? Buenos días, tardes o noches. Bueno, yo les voy a explicar un programa en el que voy a usar un incremento y un decremento para hacer un reloj. Bien, como ya saben, empezamos con nuestra librería eStream, nuestro using name space std, y a nuestra clase la queremos denominar en esta vez tiempo. En el ámbito privado vamos a declarar nuestras variables, las horas, los minutos y los segundos, todas de tipo entero. En el ámbito público vamos a decir que el tiempo va a iniciar en 000, es decir, los segundos en 0, los minutos en 0 y las horas en 0. Nuestra primera función va a ser de tipo void y se va a llamar leer tiempo. Esto lo que nos va a permitir va a ser ingresar la hora, los minutos y los segundos iniciales que queramos nosotros. Nuestra segunda función va a ser tipo void igual y esta nos va a arrojar la hora que hayamos ingresado en leer tiempo. Nuestra sobrecarga de operador va a tener la siguiente sintaxis. Nuestra clase, el ampersand, operator, y lo que queramos, si queremos un incremento, es más, si queremos un decremento, es menos. Bien, dentro de esta sobrecarga de operador de más, vamos a poner segundos más. Esto para que los segundos incrementen de 1 en 1 y lo vamos a condicionar. Si los segundos son mayores a 59, entonces a esos segundos que pusimos se le tiene que restar 60 y agregarle un minuto. Y si los minutos son mayores a 59, a esos minutos que pusimos se tiene que restar 60 y agregarle una hora. Bien.
En la función principal vamos a declarar nuestro objeto. Nuestro objeto se va a llamar tf y su clase va a ser tiempo. Nos va a pedir introducir primero la hora y para eso es la función leer tiempo, tf.leertiempo. Esa hora después nos la va a arrojar con la función tf.verHora. En esta línea lo que vamos a hacer va a ser llamar a la sobrecarga de operadores. Y después, con la misma función tf.verHora, nos va a arrojar el incremento de esa hora. Vamos a probarlo. Funciona. Las 12 con 45 y 56 segundos. Pueden ver la hora inicial es 12 con 45 y 56 segundos y la hora final es 12:45 y 57 segundos. Ahora vamos a probar esto con un decremento. Bien, para el decremento tenemos que hacer básicamente lo mismo, pero la excepción está aquí. En la sobrecarga de operador le cambiamos el más por un menos. Lo mismo hacemos con los segundos que tenemos entre corchetes y al final, para llamar a la sobrecarga de operador, igual tenemos que cambiar el más por un menos. Así que vamos a probarlo. La hora igual la vamos a poner 12 con 45 y 45 segundos. La hora inicial fue 12:45 con 45 y la hora final es 12:45 con 44. Por lo cual se nota que hicimos un decremento. Bueno, para nuestro otro programa va a ser una lista en la cual tengamos un valor inicial y aumentemos de uno en uno la cantidad de números siguientes a ese número que ya pusimos como valor inicial. Bien, para ello necesitamos igual la librería IOStream, nuestro using namespace std, declaramos fuera de nuestra clase nuestras variables y y n, y en nuestra clase la vamos a llamar unitaria. En el ámbito privado vamos a declarar nuestra variable de tipo entero x. En el ámbito público usaremos un constructor para que esto funcione. Este va a estar hecho de la siguiente manera. Primero vamos a poner unitaria entre paréntesis y entre corchetes x igual a 0, punto y coma. Después de unitaria, entre paréntesis la variable de tipo entero que va a ser a, y entre corchetes x es igual a. Este va a ser nuestro constructor para darle un valor inicial. Después, con la función print, para poder acceder a los valores que tenemos en x, vamos a hacer unitaria, nuestra clase, el ampersand y el operador, junto con el más. Entre paréntesis, unitaria, ampersand y nuestra y nuestra y. Después vamos a dar una función de tipo void para visualizarlo. Esta nos va a arrojar básicamente los valores posteriores a ella, al inicial. Bien, nuestra sobrecarga de operador, clase, ampersand, operator y el más. Y entre paréntesis, unitaria, ampersand, la y. y.x es igual a y.x más 1 para que vaya incrementando. Return y en la función principal nos va a pedir el valor inicial, cuántos números queremos que aumente, es decir, si estamos en el 20 queremos que llegue los siguientes 6 números. Nuestra clase, nuestro objeto y el valor que le queramos dar al objeto. Un ciclo for para que vaya aumentando de uno en uno desde el valor inicial hasta el que queramos. Y finalmente el return 0. Vamos a probarlo. Bien, queremos valor inicial 20 y queremos los siguientes 5 números. Y como ven en pantalla, 21, 22, 23, 24 y 25. El programa funcionó con éxito. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo
yo soy Enrique Galindo y les voy a explicar el ejemplo, tal vez el ejemplo un poco más largo de nuestra práctica, pero que les va a tal vez resolver todas las dudas que tienen acerca de la sobrecarga de los operadores unarios, que es un tema difícil de comprender, pero con este ejemplo yo creo que les va a quedar más que claro. Bueno, para que se den una idea, primero en nuestro programa, en la parte inferior derecha, ya tenemos el programa que está corrido, compilado y sin errores, sin warnings, ¿no? En el cual, si ustedes pueden ver las salidas, tenemos un punto P, que sus valores iniciales son 5,7,0 y un punto Q, que sus valores iniciales va a ser 1,2,0. Este programa, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a realizar una sobrecarga. Como se pueden dar cuenta aquí, justamente en esta parte del programa, hacemos una sobrecarga de forma prefija al punto P, una sobrecarga de forma postfija al punto Q, una sobrecarga en este caso que sería de decremento al valor Q y una sobrecarga de forma postfija de decremento al punto P. Ahora bien, para realizar el programa primero debemos de poner las librerías. En este caso solamente incluimos la librería IOStream, ponemos el using namespace std, declaramos la clase. En este caso nuestra clase se va a llamar punto. En los atributos privados vamos a colocar las variables, la coordenada tipo entera en X, la coordenada tipo entera en Y y la coordenada Z, que también es tipo entera. En la parte pública nosotros creamos el punto, que sería un constructor. Creamos un constructor que sería en este caso punto, que tiene el mismo nombre que la clase, ¿no? Después de eso nosotros le ponemos que al constructor punto va a llevar el valor entero en X, el valor entero en Y y el valor entero en Z en su tercera posición. Después de esto colocamos el destructor y incluimos nuestros métodos. En este caso el fijar X nos va a servir para obtener el valor en X del primer constructor, el valor Y para fijar el valor Y del primer constructor y después el valor Z del primer constructor, tanto del primer constructor como del segundo constructor, acorde al que nosotros llamemos, acorde al objeto que llamemos, ¿no? Porque el constructor nada más tenemos uno, pero tenemos dos objetos declarados, el objeto P y el objeto Q. Me voy a adelantar un poco a la parte del main para que más o menos vean igual la misma estructura del programa que encontramos acá. En el punto main, como pueden darse cuenta, tenemos el constructor. Bueno, en este caso sería, llamamos, pues sí, la clase punto, que igual tiene el mismo nombre del constructor, y el objeto P, que en este caso el objeto P tiene valor de 5 en la primera posición, de 7 en la segunda posición y de 0 en la tercera posición. Esto haciendo referencia a la coordenada X, Y y Z. Lo mismo para el punto Q. Nada más que ahí tenemos otros valores. El valor en posición 1, el valor en posición 2 y el valor Z, que es igual a 0. Y creamos otro objeto, que en este caso sería el objeto con el cual nosotros vamos a igualar nuestras sobrecargas de incremento y de decremento. Como nosotros podemos ver, justamente aquí en los primeros outs nos van a leer las coordenadas del punto P y punto Q sin ninguna sobrecarga. Esto para que nos demos una idea, ¿no? Que aquí nos está arrojando correctamente los resultados que nosotros ingresamos, que serían el 5, el 7 y el 0 en la tercera posición, y el primero, el 1, el 2 y el 0 en la tercera posición. Ahora bien, para que ustedes sepan lo que es una sobrecarga, aquí lo tenemos claro en la línea número 139, en el cual nosotros al objeto R lo vamos a igualar y le decimos que el objeto R va a ser igual a la sobrecarga del objeto P. En este caso, para que nosotros podamos establecer la sobrecarga, me voy a regresar ahora sí a donde nosotros estamos en la clase, ¿no? Para nosotros llamar o bueno, realizar las funciones
las sobrecargas dentro de funciones, porque, o sea, están las sobrecargas sencillas que ya les explicó mi anterior compañero, y estas que ya son sobrecargas dentro de funciones o métodos, como quieran llamarle. Nosotros tenemos el primer, según la sintaxis, se debe poner primero punto, que haría referencia al constructor, punto, como se pueden dar cuenta ahí, dice que es el constructor punto, después el signo de ampersand, la palabra reservada operator y más. Ahí sería la parte del operador de incremento, ¿no? Después siguen los paréntesis y punto y coma. Esa es de la forma prefija, solamente la escritura de la forma prefija, que al final y al cabo entre la forma prefija y la postfija nos va a arrojar el mismo resultado, solamente que lo hace de diferente manera el programa. Va a realizar lo mismo la forma prefija que la postfija, solamente que tiene una diferente sintaxis. Para esto yo me voy a adelantar a la parte en la que nosotros hacemos llamar a los métodos fuera de la clase, ¿no? En este caso, para nosotros hacer la sobrecarga de operador de incremento de forma prefija, en este caso como el primero que les hice mención, primero se debe colocar la clase, ¿no? A la que pertenece, clase punto, después el signo ampersand, después viene el sobrecargador, que tiene el mismo nombre de la clase, los 4 puntos, la palabra reservada operator, y después viene la sobrecarga a la que está haciendo referencia, que sería la sobrecarga más y los paréntesis, ¿no? Ahora sí viene el corchetes, y dentro de los corchetes colocamos todas las funciones que nosotros queramos trabajar con las variables, ¿no? En este caso, nosotros estamos haciendo un incremento de 1 a la coordenada x, un incremento de 1 a la coordenada y, pero puede ser un incremento de 3 para x o de 5 para y, no a fuerza de tener el mismo valor. Solamente las sobrecargas es para, pues sí, sobrecargar la información de diferentes variables al mismo tiempo. Como si fuera un método, pero de una manera un poco más compleja. Después de eso, por ejemplo, nosotros aquí metimos un if para que en caso de que la coordenada x sea menor a 10, la coordenada z va a ser igual a la coordenada x por la coordenada y, ¿no? Y aquí lo podemos ver claramente en nuestro programa que ya está compilado, que 6 por 8 sería en este caso 48, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Por qué 6 por 8 y por qué no 5 por 7, no? Porque nosotros pusimos antes el incremento a coordenada x de 1 y al incremento de coordenada en y a 1. Si hubiéramos querido mantener los valores anteriores, pues colocamos primero antes el if que el incremento en x y en y, ¿no? Y, o sea, pueden realizar cualquier tipo de operación, multiplicaciones, divisiones, sumas, elevar a cuadrados, trabajar ciclo for, ciclo do while, switch case, dentro del incremento, ¿no? Que sería un método, pero es un método sobrecargado, una función sobrecargada. Y aquí es muy importante que para que retorne los valores, en este caso al constructor punto, se ponga la palabra return this. ¿Esto por qué? Porque así es la sintaxis, ahora sí que así es la sintaxis, no pueden colocar como aquí abajo que dice return punto, coordenada x, coordenada y, coordenada z. Esa es una sintaxis diferente, esa pertenece a la sintaxis de forma postfija. Para la sintaxis de forma prefija, que es la que les estoy explicando, a fuerza deben de poner return, el asterisco y this, a fuerza. Y ya terminan su sobrecarga, su primer sobrecarga, ¿no? Ahora bien, después que viene en el main, imprimimos las nuevas coordenadas con la sobrecarga del punto P, y bueno, como nosotros asignamos la sobrecarga al valor R, entonces nosotros debemos de leer el valor de R, ¿no? R leer X, R leer Y R leer Z. Ahora bien, para una sobrecarga de
postfija, en este caso ponemos que R va a ser igual a Q más más, ¿no? Entonces, ahora nos regresamos de nuevo a la clase y para nosotros nombrar esa sobrecarga de esa función, primero debemos de colocar el nombre del constructor, luego la palabra reservada operator, el incremento, el operador de incremento, y dentro del paréntesis debemos de colocar que todas las variables del constructor son enteras, ¿no? En este caso, pues sí, todas las variables que sea coordenada X, coordenada Y, coordenada Z son enteras, ¿no? De valores con el que cuenta el constructor. En este caso son de tipo entero. Y bueno, esta es la escritura de forma postfija. Y ahora vamos a llamar esa función sobrecargada fuera de la clase, ¿no? Para llamarla, ¿qué nosotros hacemos? Debemos de hacer de nuevo referencia a la clase, después referencia al constructor, los 4 puntos, la palabra reservada operator, más, que sería el incremento, el operador incremento, y dentro de los paréntesis, justamente lo que teníamos arriba de int. Después vienen los corchetes, abrimos corchetes, y de nuevo todas las operaciones que nosotros queramos hacer. En este caso le estoy diciendo igual que incremente de 1 en 1 al valor x, en 1 al valor y, que haga una comparación de que si coordenada y es mayor a z, entonces realice que z va a ser igual a y entre x, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? En este caso 2, perdón, en este caso 3 es mayor que 2, entonces 3 entre 2, obviamente es 1.5, pero como son valores enteros, solamente va a arrojar un 1. En caso de que sea menor, pues un valor que sea 0, ¿no? Y return, aquí es muy importante lo que les decía hace rato, la diferencia entre el return del incremento, de la sintaxis del prefijo y del postfijo. Aquí sí deben de poner el constructor con todas las variables que tiene el constructor, en la posición en la que van las variables, ¿no? Punto, coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Y cierran el corchete. Después viene la sobrecarga de operador de decremento de forma fija, que tiene igual la misma sintaxis que el de incremento, solamente que el operador cambia. En este caso sería menos, ¿no? De decremento. Y bueno, para llamar esa función sobrecargada fuera de la clase a la que pertenece, el signo ampersand, después el constructor, los 4 puntos, la palabra reservada operator, el signo de decremento del operador de decremento que sería menos, y de nuevo los paréntesis, ¿no? Y ahí metemos de nuevo todas las funciones que utilizamos. Todas las funciones que vamos a utilizar. Bueno, no funciones, perdón. Todas las operaciones que vamos a realizar dentro de la sobrecarga. Y de nuevo no se les olvide que en la sobrecarga de forma prefija el return debe de ser a fuerza con el asterisco this. Eso solamente es para las sobrecargas de forma prefija. Y de nuevo ahora el decremento de forma postfija. De nuevo igual nombramos que es el constructor, la palabra reservada operator, el operando que es decremento menos, y dentro de los paréntesis el tipo de variable que serían enteras, ¿no? Del constructor. Y para esto, para llamarlo fuera de la clase, sería nombre de la clase, nombre del constructor, los 4 puntos, la palabra reservada operator, el operando que sería menos decremento, y los valores que son en tipo entero, ¿no? La coordenada X decrementa en 1 y la coordenada Y decrementa en 1. Ahora bien, se está pasando esto. ¿Por qué en menos Q me da 1,2,1 si el valor inicial era 1,2,0, ¿no? Bueno, lo que sucede con las sobrecargas es de que los valores iniciales jamás se van a mantener igual.
no se mantienen igual, se sobrecargan. ¿Esto qué quiere decir? Se mantiene el último valor arrojado después de las sobrecargas anteriores, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, la sobrecarga del punto Q es más 1 en X, que sería 2, 2 más 1, 3, y 0, bueno, 3 entre 2, 1, ¿no? Como lo expliqué hace rato. Ahora bien, como está decrementando de 1 en 1, solamente en valor de X y Y, en Z, si se dan cuenta, aquí no hay ninguna operación para Z. Por eso Z se mantiene igual. Y como pueden ustedes darse cuenta, decrementa de 2 a 1 y de 3 a 2, no de 1 a 0 y de 2 a 1. Igual para el punto P. Para el punto P hay una disminución en X y en Y, pero para Z aquí no establezco ningún cambio, se queda el mismo valor. Y los valores finales en punto Q y P serían los últimos valores en las sobrecargas que se dieron. En este caso serían las mismas que menos menos Q y P menos menos, ¿no? Y bueno, eso sería por parte de las sobrecargas. Gracias, espero hayan comprendido un poco más acerca de para qué se utilizan, cómo se utilizan, y si tienen alguna duda, pues mándenme mensaje por WhatsApp.